Y entonces vamos a continuar, jóvenes. Em, la clase anterior estábamos resolviendo ya problemas donde nos pedían calcular la mediana, la media, la mediana y la moda, ¿no? Hemos resuelto también este ejercicio donde se ha podido calcular la media, se puede calcular la mediana, y lo que nos faltaba era obtener la moda, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso ahora. Vamos a ponerle inciso C, vamos a hallar la moda, solamente nos faltaba eso. ¿Ya? Y para calcular la moda, habíamos visto una fórmula, o dos en realidad, que básicamente era lo mismo. Vamos a ir a las pizarras anteriores para ver dónde está la fórmula. Aquí está. ¿No? Aquí habíamos resuelto un ejercicio donde nos pedían hallar la moda. Si esta fórmula vamos a usar. Aquí vamos a poner, no hay mucho espacio, así que con esa fórmula vamos a trabajar entonces. Sí, ya. Y todo lo que está dentro de la fórmula ya lo habíamos visto. Todas estas Fs con minúsculas son frecuencias absolutas. F sub i era la frecuencia absoluta actual, F sub i menos uno la frecuencia absoluta anterior, y F sub i más uno la frecuencia absoluta posterior a F sub i, ¿no? Eso es lo que habíamos visto. C era la amplitud, L sub i era el límite inferior, y MO era la moda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos a resolver y cómo vamos a ir eligiendo cada uno de estos parámetros? Tenemos que fijarnos en nuestra tabla, ¿ya? Y enfocarnos más que todo, a ver, le voy a cambiar de color aquí, nos vamos a enfocar en esta columna, en la columna de la frecuencia absoluta, aquí. Entonces hay que buscar la mayor de las frecuencias, ¿no? El mayor valor de estos valores, bueno, de estos números que están acá, ¿no? Y sería 9, ¿ya? Eso es lo que tenemos que encontrar primero, la mayor de las frecuencias sería 9. Entonces, una vez obtenido 9, nos vamos a enfocar ahora en esa fila, ¿no? Aquí tenemos la fila con la mayor frecuencia absoluta, 9. ¿Listo? Entonces, este valor de 9 es F sub i. F sub i minúscula, ¿no? F minúscula sub i, 9. Eso es lo que vamos a ir a anotar allá a la pizarra, aquí, en este lugar. F sub i vale 9. Antes del 9, ¿quién estaba? El 8, ¿no? Entonces, ese es F sub i menos 1, la frecuencia absoluta anterior. Y después del 9 está el 4. Entonces, esa sería la frecuencia absoluta posterior, F sub i más 1, ¿no? Eso. ¿Qué más necesitábamos? Habíamos hablado también que el 57 es el límite inferior y el 61 es el... Ah, no, estoy mal. Estamos enfocándonos en la fila verde. El 61 es el límite inferior y el 65 el límite superior, ¿no? Entonces, el que más me sirve a mí, el límite inferior, 61. Eso vamos a anotar. Límite inferior, LI, 61, ¿no? Y además necesito C, la amplitud, ¿no? La amplitud. Y la amplitud, habíamos dicho también que se la podía calcular restando límite superior menos límite inferior, ¿no? 65 menos 61. ¿Qué es lo que vamos a hacer para obtener la amplitud? 65 menos 61. Eso es C, ¿no? Esa diferencia me va a dar 4. Ya tengo todo lo que necesito para reemplazar en la fórmula, ¿no? Así que vamos a hacer eso. Vamos a reemplazar todo en la fórmula. Ya, L sub i, límite inferior, es 61, más C, la amplitud, 4, por arriba tengo F sub i, es la frecuencia absoluta F sub i 9, menos F sub i menos 1, y eso es 8. Abajo
lo mismo, fíjense que abajo f sub i, que vale 9, menos f sub i menos 1, que vale 8, más f sub i, otra vez 9, menos f sub i más 1, que vale 4, ¿no? Todo está ahí en la parte superior ya, ¿no? Todos esos datos ya estaban acá, ¿no? Ya los habíamos anotado. Ya, entonces eso hay que operar a la calculadora directamente y ya tenemos la moda, ¿no? Por esta vez vamos a hacerlo paso a paso, ya que tengo un poquito de espacio aquí abajo. Entonces estamos, 9 menos 8 es 1. Abajo lo mismo vamos a tener en el primer paréntesis, 9 menos 8, 1. Y 9 menos 4, 5. Eso. Ahora, obviamente aquí abajo, 1 más 5 es 6. Un sexto por 4. 4 sextos tenemos. ¿Ya? Entonces eso a la calculadora. 4 sextos, podemos reducirlo a mitad, mitad, 2 tercios, creo. 2 tercios. Eso me da 0,6666666, etcétera. Vamos a redondear. 0,667, digamos. Ya está. Y con eso ya tengo la moda, ¿no? Sumamos eso y ya. Me parece que sería eso, ¿no? 61,667. Y listo. Con eso ya se ha calculado la moda. Eso era lo que nos faltaba en el problema que habíamos resuelto en la anterior clase. Con eso ya está. Si tienen alguna consulta, alguna duda, me dicen. Entonces vamos a pasar a otro punto, muchachos. Vamos a ver ahora el subtítulo 2.4, media geométrica. Entonces vamos a escribir la media geométrica. Se define como la raíz enésima del producto de los n valores, con comillas, vamos a poner n valores, de los n valores observados. O sea, en otras palabras, n datos. Eso. ¿Ya? La media geométrica se define como la raíz enésima del producto de los n valores observados, o sea, de los n datos. ¿Listo? Entonces, esa es digamos que la definición básica de la media geométrica. Vamos a anotar la fórmula o las fórmulas para, digamos, entender mejor. Pero para esto yo voy a necesitar primero, a ver, la fórmula que vamos a ver a continuación va a ser para datos no agrupados. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos que vamos a analizar por el momento no van a tener frecuencia, F, ¿ya? No van a tener frecuencia. Entonces, si no tiene frecuencia, entonces la fórmula básica para hallar la media geométrica, que nosotros lo vamos a simbolizar con la letra G mayúscula, ¿ya? En algunos lugares, en internet, digamos, o en algunos libros, G de X le ponen, ¿ya? Así, G de X, o G simplemente, ya depende de ustedes, G o G de X, como está acá, ¿ya? Media geométrica quiere decir G mayúscula. Dice que es la raíz enésima del producto de los n valores observados o del producto de los n datos. Entonces yo tengo que anotar una raíz enésima, ¿no? Raíz. En el índice vamos a tener n porque es raíz enésima, ¿ya? Y ahí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x sub 1 multiplicado por x sub 2, eso multiplicado por
x sub 3, eso multiplicado por x sub 4 y así sucesivamente, ¿no? Eso multiplicado por x sub 5 por puntos suspensivos, x sub n, el último dato, x sub n. Es la media geométrica para datos no agrupados. Si son 20 datos, el n va a valer 20 y vamos a tener aquí x1, x2, x3 hasta x20. Si tengo 10 datos, n va a ser 10 y aquí vamos a tener x1, x2, x3 hasta x10. Nada más. Eso. ¿Ya? Todo eso se lo puede representar de una forma más corta. A ver, vamos a ver aquí. La media geométrica g de x va a ser igual a la raíz enésima, de la... se están multiplicando, ¿no? X1 por X2 por X3, es producto, ¿ya? O como muchos le llaman, productoria. Pi, ya no el símbolo de la sumatoria, sino ahora pi, el símbolo de la productoria, ¿ya? De X sub i, X sub i, ¿ya? Pero fíjense que el subíndice i va cambiando, ¿no? Uno, 2, 3, 4, hasta n llega. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a notar que es la productoria desde de x sub i y desde que i es igual a 1 hasta n. Esa sería la fórmula, ¿ya? Entonces, estas dos fórmulas que en realidad son la misma, solamente que una es más larga que la otra, pero son lo mismo. Con esto vamos a poder hallar la media geométrica para datos no agrupados, es decir, cuando no tenemos frecuencia. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Ah, ya. A veces es complicado hacer todo esto y sacarles raíz enésima. Es complicado. ¿Ya? Entonces, hay una posibilidad de logaritmizar esta última fórmula que estamos viendo. ¿Ya? Esta última fórmula la podemos logaritmizar, es decir, le vamos a aplicar logaritmo decimal a ambos miembros de nuestra mm, fórmula. ¿Ya? Le vamos a aplicar logaritmo decimal. Log. Eso. ¿Listo? Entonces, si nosotros aplicamos logaritmo a ambos lados de nuestra igualdad, más o menos, ¿qué es lo que vamos a tener acá? A la izquierda, logaritmo. Logaritmo de eje de x. Y a la derecha, igual logaritmo. Logaritmo de toda esa raíz, etcétera, etcétera, ¿no? Le voy a poner paréntesis para que se note mejor. Logaritmo de eje de x. Y aquí también el logaritmo. Ya está. Aplicamos logaritmo a la izquierda y a la derecha. Entonces, lo de la izquierda no va a cambiar. Ya, vamos a seguir teniendo lo mismo. Voy a escribir de nuevo. Vamos a tener aquí nosotros logaritmo, paréntesis de g de x. ¿Sí? Igual. Y en el lado derecho, donde vamos a hacer algunos cambios, hay que aplicar propiedades de los logaritmos y al mismo tiempo propiedades de los exponentes aquí. Ya yo tengo una raíz enésima, ¿no? Una raíz. Eh, quiero recordar que cuando yo tengo raíz enésima, eso es lo mismo que uno sobre n. ¿Ya? Uno sobre n. Entonces hay una propiedad de los logaritmos que les voy a mostrar aquí, para los que no se acuerdan o no sabían. Cuando yo tengo un logaritmo de un argumento a elevado a cualquier exponente n, eso, fíjense, logaritmo de a la n. Cuando el argumento a tiene exponente n, hay una propiedad de los logaritmos que dice que ese exponente n puede bajar a multiplicar al logaritmo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda esto? Según propiedades de logaritmos, la n baja n y esa n se va a multiplicar, voy a poner por n por el logaritmo de a. Nada más. ¿Ya? Es una propiedad de los exponentes, perdón, de los logaritmos. ¿Ya? Y obviamente el estudiante tiene que saber eso. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, ¿cuál va a ser el exponente? El exponente es esa raíz que tenemos, esa raíz.
¿Y qué es la raíz por teoría de exponentes? Es uno sobre n. Ese uno sobre n es el que va a bajar a multiplicar por el logaritmo, y es lo que voy a anotar aquí. Uno sobre n, eso es. Y eso se multiplica por el logaritmo de todo lo que tengo después, que es la productoria, ¿no? Entonces, logaritmo de ¿dónde está el símbolo? Productoria de x sub i, ¿no? De x sub i. Desde que i es igual a uno hasta n. Sí sería eso paréntesis. Es lo que tendría. ¿Ya? ¿Qué es la productoria de x sub i? Es esto, ¿no? Lo que está aquí, a ver, les muestro. Esto es esta parte, lo que está dentro de la raíz. X1 por X2 por X3 por X4, así hasta XN. Eso es. ¿Ya? Por si acaso. Listo. ¿Qué más? Para que se nos haga más fácil todo esto, lo más adecuado me parece es extraer ese símbolo de productoria. Este símbolo de productoria hay que sacar, ¿ya? Del logaritmo afuera. Pero hay que tener mucho cuidado acá porque es un logaritmo. Y quiero recordarles, porque en algún momento lo hayan visto, y si no, ahora les voy a enseñar. Hay una propiedad de los logaritmos, ¿ya? Y yo les voy a mostrar aquí. Logaritmo de, yo le voy a poner x por y por z. Eso, x por y por z. A ver, para que se note esto, por. ¿Ya? Ahí está, logaritmo de x por y por z. Cuando en el argumento hay un producto, x por y por z, ¿cómo se desarrolla eso, jóvenes? Eso es igual al logaritmo del primero, x, ojo con esto, más logaritmo del segundo, y, más logaritmo del tercero, z. ¿Ya? A eso se le conoce como la regla del producto en logaritmos. Cuando tengo un logaritmo de un producto, se desarrolla como suma de logaritmos. ¿Ya? De esa manera. Y justamente nosotros tenemos eso acá. Hay que tener muchísimo cuidado con esta parte, mucho cuidado. Aquí tenemos un producto, una productoria de x sub i, desde que i vale uno hasta n, es decir, esto, x1 por x2 por x3, se están multiplicando, ¿ya? Se están multiplicando, entonces, em, como yo tengo producto, multiplicación, se va a desarrollar como suma de logaritmos. Ese es el gran detalle. Mucho ojo con eso, ¿ya? Aquí quiero llegar con esto, jóvenes, que puede ser, puede ocurrir que se cometa el siguiente error. Les voy a mostrar, me voy a ir arriba. Ya puede ser que alguien cometa el siguiente error. Introducir el logaritmo aquí, más o menos, como les voy a mostrar a continuación. A ver, esto voy a tener que borrar, ¿sí? Y anotar de la siguiente manera. Esto que estoy haciendo en este momento no está bien. Productoria de x sub i, desde que i es igual a uno hasta n. Ahí estoy mal, ahí la productoria. Aquí no es x sub i, es el logaritmo de x sub i. Más o menos así. Es decir, la productoria la estamos sacando del logaritmo, ¿ya? Y me falta todavía, no, está bien, 1 sobre n, está todo bien, ¿ya? Pero hay un error. Al extraer la productoria, muchachos, al extraer la productoria ya no es productoria, debido a esta propiedad de los logaritmos. Se vuelve sumatoria. Logaritmo del primero más logaritmo del segundo más logaritmo del tercero, así. Este símbolo, muchachos, ya no está bien. Me refiero a este símbolo de productoria. Por la regla del producto de logaritmos, ya no es productoria, sino que se convierte en sumatoria. Eso es lo que hay que corregir, ¿ya? O sea, esto es sumatoria ya del logaritmo de x sub i, ¿ya? Desde que i es igual a uno hasta n. Así ya sería, y esto tengo que borrar. Sí sería. Mucho cuidado, ¿ya? Bueno, si no se ha entendido el concepto de la regla del producto de logaritmos, lo más importante es que cuando yo introduzco el logaritmo aquí adentro y saco la productoria ya no es productoria, se vuelve sumatoria,
¿ya? Mucho cuidado con ese pequeño detallito y error. Tal vez, ¿no? Alguien puede equivocarse ahí. Mucho cuidado. Entonces, eso es sumatoria se vuelve, ¿ya? Entonces, esta sería la formulita de todas la más, según yo, la más fácil, la que más se usa, ¿ya? Entonces, con rojo también voy a encerrar esto, voy a enmarcar. Esas tres fórmulas que están encerradas o enmarcadas con rojo sirven para datos no agrupados, ¿ya? Es muy probable que esta con logaritmos es la que más usemos, pero no está de más recordar conocer esas dos, ¿no? Eso. Esa es más fácil. ¿Por qué? Porque no hay raíz aquí. Esa es la ventaja de usar esto, pero con logaritmos, ¿ya? Eso, por una parte. ¿Qué más? Me faltaría analizar todo esto para datos agrupados, ¿ya? ¿Qué quiere decir para datos agrupados? Quiere decir que nos van a dar frecuencias, ¿ya? O frecuencias absolutas para datos agrupados. Lo único que va a cambiar para datos agrupados es la frecuencia. Vamos a seguir usando la fórmula que acabamos de deducir, ¿ya? Pero vamos a multiplicar al logaritmo por la frecuencia, f sub i, ¿ya? Eso, multiplicamos por la frecuencia y tenemos eso, ¿ya? Nada más, es lo mismo que la fórmula anterior, solo que una frecuencia se le agrega, f sub i, ¿no? Desde que i es igual a 1 hasta n. Y eso nos serviría para datos agrupados. Voy a enmarcar, pero con otro color para que se diferencie de alguna manera, ¿ya? Con color verde estoy enmarcando para que haya alguna diferencia, ¿no? Lo que está con rojo para datos no agrupados y lo que está con verde para datos agrupados. Entonces, para entender mejor todo esto, vamos a resolver el problema número uno. Dice determinar la media, la media geométrica de los siguientes datos no agrupados. ¿Ya? Vamos a empezar con un ejercicio sencillito. Determinar la media geométrica de los siguientes datos no agrupados. ¿Cuáles son los datos que nos están dando? 2, 7, 15, 20, 4. Esos son los datos que nos están dando. No hay frecuencia aquí. Por eso son datos no agrupados. Ya no hay frecuencia. X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5. Tenemos 5 datos. ¿Ya? Entonces, solución. Solución. Mm, Como son datos no agrupados, tenemos que usar las fórmulas que están enmarcadas con color rojo. ¿Ya? Y me parece que la más adecuada va a ser la primerita. Como es un ejercicio sencillo, la primerita vamos a usar. La media geométrica G o G de X es la raíz enésima del producto de todos sus datos. Eso dice. Como son 5 datos, no necesito que sea tan largo esto. Me quedo hasta la parte donde me muestran X sub 5. Ahí, eso es. Esa es la fórmula. En esta ocasión, porque tengo 5 datos, no agrupados, 5 datos. De X1 a X sub 5, ¿no? X1 por X2 por X3 por X4 por X5, ¿no? Y eso en raíz enésima, ¿ya? No se olviden que n, ¿ya? N es, esta formulita ahí voy a poner, n es el número total de datos, que son 5, ¿no? Entonces voy a hacer los cambios. N es 5, ¿no? Entonces aquí también me parece que en vez de n hay que colocarle nomás el 5. Son de 5 datos lo que vamos a hacer.
¿Ya? Entonces, esto es raíz quinta de x sub uno. X sub uno vale 2 por x sub 2 que vale 7 por x sub 3 que vale 15 por x sub 4 que vale 20 y por x sub 5 que vale 4. Eso a la calculadora. Raíz quinta de 2 por 7 por 15 por 20 por 20 por 4. 2 7 15 20 24. 2 7 15 24. Y eso me da 6,9994. ¿No? Si alguien lo quiere redondear a 7, también es válido. Yo le voy a poner nomás su valor, 6,9994. Repito, le pueden poner 7 a esto, porque es muy aproximado a 7. Y esa es la media geométrica, ¿no? Para datos no agrupados. Sencillo. Ya, vamos a continuar. Voy a borrar estas propiedades de los logaritmos y vamos a resolver un nuevo ejercicio. Le vamos a poner ejercicio número 5. Dice, determine la media geométrica de los siguientes datos. ¿Ya? Son datos agrupados ya, porque fíjense, me están dando frecuencia, me están dando marca de clase y me están dando frecuencia, ¿no? Me puedo inventar yo y puedo decir, como esto es la frecuencia, no sé, a ver, dos personas, dos niños, tienen edades de 3 años. Tres niños tienen edades de 4 años, ¿no? Otros dos niños tienen una edad de 5 años. Otros dos tienen una edad de 6 años y hay un niño que tiene una edad de 7 años. Básicamente así, algo así, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, pero eso es, ¿ya? Yo me estoy inventando en este momento edades, la columna de X sub I, y la frecuencia F sub I sería personas, ¿no? O niños en este caso, ¿ya? Entonces, eso es. Si yo quiero resolver y quiero hallar la media geométrica, y además de que yo sé que son datos agrupados porque me están dando frecuencia, para datos agrupados, esta fórmula nomás es, ¿no? Esta nomás, con logaritmos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que haría yo? Fíjense, necesito, si quiero resolver esto, yo necesito tener primero aquí el logaritmo de x sub i, ¿ya? Aquí no tengo, yo solo tengo x sub i, otro x sub i, otro x sub i, pero no tengo logaritmos. Tengo que obtener el logaritmo de cada uno de estos y de estos. Así, ¿ya? Eso por una parte. Después de eso, incluso después, a ese logaritmo de x sub i lo voy a multiplicar por la frecuencia absoluta de f sub i. Y yo tengo aquí f sub i, la primera, la segunda, la tercera, etcétera. Tengo las f sub i. Eso tengo que hacer. Incluso después tengo que aplicarle la sumatoria. Tengo que sumar esos resultados. Tengo que sumar. ¿Ya? Eso voy a hacer. Por lo tanto, yo voy a buscar o voy a armar dos tablas adicionales, no dos tablas, dos columnas adicionales, ¿ya? Donde en la primera columna adicional vamos a tener el logaritmo de x sub i, ¿ya? Era lo que les decía. Y en la segunda vamos a multiplicar ese logaritmo de x sub i por la frecuencia de f sub i. Así más o menos, ¿ya? F sub i por logaritmo de x sub i. Eso, ¿ya? Entonces, con ayuda de una calculadora, siempre vamos a obtener el logaritmo de x sub i. ¿Quién es x sub i? El primer x sub i es 3. Entonces, el logaritmo de 3 necesito, ¿ya? Entonces, eso con una calculadora cualquiera puedo obtener el logaritmo de 3 y me sale esto. Para la segunda, x sub i ahora es 4. Entonces, logaritmo de 4 necesito. ¿Ya? Entonces, en mi calculadora me va a dar esto, 0,602 aproximadamente. Para la tercera, x sub i vale 5, entonces logaritmo de 5 voy a obtener y me da esto. Para la siguiente, x sub i vale 6, entonces logaritmo de 6 y me da eso. Y finalmente, para x sub i igual a 7, logaritmo de 7 voy a obtener y es eso, ¿no? Podemos
corroborar todo esto con la calculadora, con cualquier calculadora, y le sacamos logaritmo nada más de cada uno de esos valores. Ya tenemos eso. ¿Listo? A continuación, lo que nos quedaría es a esos logaritmos que ya tenemos, multiplicarlo por f sub i, frecuencia. Yo tengo la primera frecuencia 2 y multiplico ese 2, ya multiplico este 2 por este logaritmo, ya la frecuencia por el logaritmo. Y el resultado lo voy a anotar aquí a la derecha. Eso me va a dar 2 por 0,477 más o menos 0,954. La siguiente, 3 por 0,602 más o menos, y me da 1,806. La siguiente, 2 por 0,698 o 699 y me da eso, 1,397 o 398. La siguiente, 2 otra vez 2 por 0,778 y es 1,556 más o menos. Y la última, 1 por 0,8451. Ahí está. Me da lo mismo, 0,5481. Ya hemos obtenido entonces esos valores que los vamos a usar, los tenemos que usar. Ahora, ¿qué más nos falta? Eh, Necesitamos la sumatoria. Como dice acá, sumatoria de f sub i por el logaritmo de x sub i. Ya tenemos f sub i por el logaritmo de x sub i. 5 datos tenemos de eso. Hay que sumar esos 5 datos que estoy mostrando en este momento. Los 5 que están acá, los sumamos. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Y más o menos voy a obtener algo así. Vamos a sumar. Entonces, con una calculadora convencional, voy a sumar yo. Sí, 0,95424 más 1,80618 más 1,39794 más 1,55630 más 0,84510. Y aproximadamente sale eso. En caso de que hubiese algún error, entonces tenemos que corregir esa parte, pero me parece que no, todo está bien. Y además vamos a sumar las frecuencias absolutas, ¿no? Toda esta columna la sumamos y con eso vamos a hallar E, ¿no? El número total de datos. Y me da 10, si no estoy mal, 10. Ya, ya está. ¿Qué más? Eso. Esto que acabamos de hallar, 6,559, básicamente es la sumatoria, ¿no? Entonces el símbolo tal vez podamos anotar aquí, símbolo de la sumatoria. ¿Ya? Este valor, repito, 6,559 es pues esto, todo esto, todo eso. Ya tenemos eso. Entonces lo multiplicamos por 1/n y ya vamos a tener el logaritmo de g, ¿no? Nada más. Es lo que vamos a hacer ahora. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Copio la fórmula aquí. Ahí está. Y vamos a reemplazar. 1/n, pero n es pues este valor, 10, ¿no? El número total de datos, n vale 10.
Aquí n, no sé, n igual, n es 10. ¿Ya? Entonces emplazamos aquí uno sobre n, pero n vale 10 por toda la sumatoria de f sub i por el logaritmo de x sub i. Y todo eso es 6.55976. Estamos copiando todos sus decimales más. No es tan necesario, pero ahí está, estamos copiando. Ya tenemos eso. Entonces, me va a dar, nos vamos a ir a la parte de más a la derecha. Aquí una rayita voy a trazar así. Entonces, un décimo por 6,559. ¿No? Eso también a mi calculadora. Y lo que me va a dar a mí, a lo que estoy viendo, 0,655976. ¿No? O sea, la comita recorre un espacio hacia la derecha, ¿no? Al dividirlo entre 10. Y tenemos eso. Bueno, pues ahora para resolver y para calcular g, porque g es lo que quiero calcular, no el logaritmo de g. Hay que usar la propiedad fundamental de los logaritmos, muchachos. Por eso es importante saber logaritmos aquí. Entonces, si yo quiero que desaparezca este logaritmo y solamente despejar g, este logaritmo, básicamente, ¿no? Este logaritmo se va al otro lado como 10 elevado a la, este resultado. ¿Ya? Entonces, repito, si yo quiero hallar g, el argumento del logaritmo, yo digo que g mm, de x va a ser igual a 10 elevado a ese valor numérico que tenemos ahí, 0,655,976. Eso a la calculadora. 10 elevado a ese numerito. 10 elevado a la 0,655,976. Y me da 4,528. ¿Ya? Entonces, esa es la media geométrica. 4,528, 529. Eso. Y listo. Esa es la media geométrica. De esa manera. Sí, eso es. Voy a enmarcar. Es la respuesta. Esta. Entonces, simplemente como repasito, lo que hemos hecho es obtener aquí el logaritmo de x sub i. Es decir, el logaritmo de 3 que nos ha dado 0,477. El logaritmo de 4 que nos ha dado esto. El logaritmo de 5 que nos ha dado esto, y así sucesivamente. Una vez obteniendo esos logaritmos, que sería el logaritmo de x sub i, eh, hemos procedido a multiplicar cada uno de esos resultados por su frecuencia absoluta. El primero por 2, el segundo por 3, el tercero otra vez por 2 y así sucesivamente, ¿no? Y obteniendo estos resultados de acá, estos. Esos resultados, esos últimos resultados que estamos obteniendo, todos estos hay que sumarlos. Y al sumar nos ha salido 6,559, ¿no? Eso es lo que se tiene que reemplazar aquí en la fórmula de la sumatoria de f sub i por logaritmo de x sub i. Y lo hemos hecho, 6,559. Y eso multiplicarlo por 1 sobre n, como n vale 10, es 1 sobre 10 o un décimo. Al hacer esa operación, hemos obtenido este resultado, 0,655976. ¿Ya? Eso es el logaritmo de g. Pero yo, como quiero despejar g, se aplica una propiedad fundamental. Se llama propiedad fundamental de los logaritmos, que nos dice que la base de este logaritmo 10 elevado al resultado de acá, que es esto, tiene que ser igual a g, el argumento. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se aplica, 10 elevado a ese resultado.
y me da 4,539, ¿no? Y listo. Es lo que hemos hecho. ¿Ya? Es necesario aquí saber un poquito de logaritmos, es importante, porque si no, uno no va a entender básicamente qué es lo que se está haciendo. ¿Ya? Si quiero despejar g, para que se entienda, ¿no? Si quiero despejar g, este logaritmo decimal pasa al otro lado como base 10. 10 elevado a ese resultado que está ahí. Ahí está, 10 elevado a 0,6559. Y me da 4,53 y listo. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a pasar al siguiente punto, que es media armónica. ¿Listo? Entonces vamos a anotar una definición de lo que es la media armónica. ¿Sí? Entonces vamos a escribir la media armónica de una serie de valores, ¿ya? La media armónica de una serie de valores se define como el recíproco, se define como el recíproco de la media aritmética, de la media aritmética de los recíprocos de los valores observados. Ya, ahí está. La media armónica de una serie de valores se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos, de los valores observados. Un poquito, parece como un trabalenguas, un poquito largo y confuso, pero vamos a ir anotando acá cómo es la fórmula o las fórmulas. Pero antes, si es que alguien no se acuerda qué es recíproco, les voy a dar aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo x, ¿cuál es el recíproco de x? Es 1/x. A eso se le llama recíproco, ¿ya? Es el inverso. O sea que hay que darlo la vuelta. Si es x, es 1/x es su recíproco. Si yo tengo un recíproco, por ejemplo, 2/3, tengo perdón, tengo un número, 2/3, fraccionario, 2/3. ¿Cuál es el recíproco de 2/3? Hay que voltearlo, eso. Es decir, que me va a dar 3/2. A eso se le conoce como recíproco, si es que alguien no se ubicaba. ¿Ya? De x, su recíproco 1/x. De 2/3, su recíproco 3/2. ¿No? Eso es básicamente hablando de recíprocos. Pues ahora vamos a ver las fórmulas. ¿Ya? Vamos a empezar con fórmulas para datos no agrupados. Para datos no agrupados. Es decir, que no vamos a tener aquí frecuencia. Vamos a anotar la fórmula. Y a la media armónica, nosotros nos vamos a acostumbrar o tener que acostumbrar a simbolizarlo con la letra H mayúscula. H nomás, ¿no? O tal vez si ven en algunos libros, no es solamente H, puede ser también H sub o H de X, ¿ya? H. ¿Y qué es H? Es la media armónica. ¿Y qué nos decía la definición de la media armónica? Es, o se define como el recíproco. Ya de entradita me están diciendo que es un recíproco. Entonces va a ser 1/. ¿Ya? Solamente me falta colocar en la parte de abajo lo que queda del enunciado, ¿no? Y dice que la media armónica de una serie de valores se define como el recíproco de la media aritmética de los recíprocos, o sea, otra vez recíprocos de los valores observados, ¿ya? El recíproco ya está acá. De la media aritmética de los recíprocos, de los valores observados. Entonces, ¿cómo sería? Aquí abajito tengo que anotar lo que queda. Es la media aritmética de los recíprocos. Es lo que me está molestando, que dices recíprocos. Si no tuviera esa palabra recíprocos, directamente fuera la media aritmética de los valores observados, tendría que ser más o menos así.
¿Ya? Obviamente esto ya está mal porque no es la fórmula, pero tendría que ser así, x sub uno más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4 y así. Digamos que son así cuatro datos, eso, y eso lo dividimos entre n, que vale 4. Así más o menos sería. Pero esto es el recíproco de la media aritmética de los datos observados nomás. Yo necesito el recíproco de la media aritmética de los recíprocos de los valores observados. ¿Qué quiere decir? Que este x sub uno no tiene que ser x sub uno, tiene que ser su recíproco. ¿Ya? O sea, uno sobre x uno, uno sobre x uno más x2, que es uno sobre x sub 2 más x sub 3, que eso es uno sobre x sub 3, más x sub 4, que en realidad va a ser uno sobre, bueno, repito, uno sobre x sub 4. Y eso divide entre 4, así sería, ¿no? Para cuatro datos sería así, ¿ya? Pero si generalizamos, vamos a tener que ponerle aquí más puntos suspensivos, más uno sobre x sub n, x sub n. Y todo dividido entre n. Sí tendríamos. Como es muy largo, lo más adecuado es reducirlo esto, ¿ya? Y justamente esto que estoy enmarcando con rojo, todo esto es la sumatoria de los recíprocos de los datos observados o de los valores observados. Ya, entonces voy a hacer ese reemplazo para no estar escribiendo tan largo toda esta parte, todo eso que acabo de borrar la sumatoria, es la sumatoria de uno sobre x sub i, desde que i, desde que i es igual a uno hasta n. Eso es, ya más cortito. Esta fórmula es la misma que la que tenemos aquí arriba, la misma, solo que esta parece más cortita. Eso, ¿no? Y además, aplicando acá, como ustedes ya saben, matemática básica, aplicando extremos con extremos, medios con medios, esta n sube al numerador a multiplicar y ahí se queda. ¿Ya? Y si hacemos eso, a mí me va a quedar, me parece, h de x igual a n sobre, porque la n se sube, la sumatoria. N sobre la sumatoria de uno sobre x sub i. Desde que i es igual a uno hasta n. Eso sería. Cualquiera de las tres es lo mismo. Cualquiera de estas tres fórmulas que estoy enmarcando con color rojo es lo mismo. ¿Ya? Depende de cada uno con quién va a querer trabajar. Por ahí alguien se siente más cómodo con la primera, otro con la segunda, otro con la tercera. Eso es. ¿Ya? Esas son las fórmulas. Pero estas fórmulas, no se olviden que son para datos no agrupados. ¿Ya? Entonces yo voy a mostrar aquí para datos agrupados. Arriba, en la parte superior, vamos a hacer para datos agrupados. ¿Qué quiere decir eso? Que ya hay frecuencia, frecuencia absoluta. Entonces, no hay mucho que hacer, simplemente hay que agregar el valor de la frecuencia a todito. F1, F2 por F3 por F4, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, a ver qué vamos a hacer. Esta fórmula voy a agarrar, me lo traigo aquí, y lo único que voy a hacer es multiplicarlo por la frecuencia, F sub i, y ya está. Multiplicamos por la frecuencia, eso y ya está.
¿no? Eso. Además que si operamos 1/xy por fi, también podríamos llegar a esta conclusión. Aquí, así, y directamente f sub i, sí, eso nos queda ahí. Esa sería la fórmula para darse agrupados. Ah, pero me olvidaba que aquí tengo n. Esa n por extremos y met sube, ¿no? Sube. Si eso no se olvida, lo subiremos. Entonces aquí abajito, h de x es igual a n sobre. Toda esa sumatoria, ¿no? Sumatoria de u frecuencia f1, hay una fracción aquí. Arriba f sub i entre x sub i, desde que i es igual a 1 hasta n. Esta sería la fórmula, la más adecuada, la más corta, la más reducida y todo. ¿Ya? En otras palabras, podría haber reemplazado la frecuencia f sub i aquí, como lo he hecho, o aquí mejor, ¿no? Me parece más fácil, más rápido. Entonces se puede corregir. A ver, sí, voy a corregir ya. Esto por un segundo lo voy a eliminar y esto igual. Es decir, que esta fórmula nomás me lo voy a llevar aquí. Y si yo quiero para datos agrupados, a 1/x sub i lo multiplico por f sub i, por f sub i. Y listo. Y luego multiplico 1/xy por fi y me da esto. ¿Ya? Así que estas dos fórmulas nos servirían para datos, o sí, para datos agrupados. Ya con verde lo estoy tratando de solucionar esto. Eso sería. Ya tenemos fórmulas para datos no agrupados y fórmulas para datos agrupados. ¿Listo? Y la siguiente clase vamos a resolver problemas, ¿no?